Buenas noches amigos, aquí estamos, el equipo mediático como todos los jueves y hay un jueves especial. Este es un jueves especial porque está antecedido del sí, Día de la Independencia Nacional. sobre todo porque el 175 aniversario. Mucha gente empezó a trabajar hoy Sí. de nuevo y ya mañana es viernes. Sí. Entonces ya mañana de nuevo se va a la Y la casa. sensación que te queda cuando te reincorporas las actividades del día siguiente, tú Que es lo sientes lunes, como un lunes. como el lunes, pero Sí. un lunes que llega rápido el Que viernes. llega rápido el viernes. Entonces ya para mañana ya mucha gente empieza Sí. el viernes de nuevo. O sea Interesante porque y yo no sé por qué, no sé, aquí se hizo una ley y esa ley le han dado vuelta y la han dado para Sí, atrás, para adelante. la ley de lo primero que establece, los días patrios no se mueven. Sí. Por esto eso explica. No, y algunos que se movían antes ya no se mueven tampoco, lo fueron quitando. No, porque la ley establece que si el feriado no cae día lunes, se mueve para el lunes siguiente el feriado. Sí, pero Es decir, en Estados Unidos, por en este ejemplo, caso fue el Día de la Independencia Nacional, como esa fecha patria no se cambia. sí, Pero si hubiese sido otra fecha, que no patriótica. sí, pero la del 6 de noviembre se rueda, por ejemplo. Sí, exactamente. Que es el Día de la Constitución de la Sí. República. Y hay otras, y entonces también la de los santos, la iglesia se opuso. Sí, Entonces, vamos al punto que de repente de todos los días que hay para moverse, apenas se mueven dos, porque la iglesia se opuso también a que los días que eran dedicados a santos se movieran. Se Por movieran. ejemplo, el día de la Epifanía, que es el Día de Reyes, 6 de enero. Sí, no se pero mueve. ese día creo que es laborable, ese día. Sí. Pero me refiero a los días que se traducen en días no laborables, por Sí. ejemplo, como el 21 de enero. Y el día 24 de El septiembre, 24 el Día de de la septiembre, Mercedes. Sí. es decir, y otros días que están ahí. Otros No que se no se mueven. mueven por una razón muy lógica, como el caso de la Semana Sí, Santa, sí. que son días que son así. Pero yo recuerdo que eso se tomó en cuenta viendo en Estados Unidos, tomando como modelo de Estados Unidos. La opinión del empresariado, porque Sí. el empresariado prefiere que los días laborables sean corridos, que no se interrumpan. Sí, porque el problema es que cuando hay un día como el de ayer, Sí, que es un día no laborable, la gente empieza hoy a trabajar, sí. empieza con una lentitud y realmente no es el mismo nivel de eficiencia, aunque estamos a final de mes, Sí. que por muchas razones, muchas empresas, esto implica una serie de trabajos. Pero de todas maneras como que la gente comienza lento y por eso decía Sí. ahorita que aunque hoy parece lunes, La ya mañana es sensación es del viernes. lunes. Es cuando el lunes se Sí. pone más cerca del viernes. Sí. Es decir, que ya mañana la gente vuelve a salir y deja interrumpido. Yo pienso que eso debería retomarse, ese punto de que, bueno, un día de semana se hagan las festividades patrias, por lo menos todo lo que implica, y si se va a tomar laborable, bueno, pues se deja para el fin de semana. Sí. Y que la gente pueda disfrutar su fin de semana. Además, eso mueve otro tipo de economía. Sí. Que la gente se va al interior, visita Sí. a familiares, va a visitar algunos ríos. Va a buscar un artículo que sabe que tiene un pueblo Exacto. específico. Que a propósito, he visto alguna serie de reportajes que se han estado haciendo del sur, de las potencialidades que tiene el sur en términos turísticos. Sí. Y la verdad es que es impresionante todo lo que tiene Cierto. el sur. Ahora nosotros tuvimos este fin de semana en el aniversario de Punta Arena, en Salinas. Esto es en Esa Salinas, la no, provincia esa Peravia. era la playa Corbanito, que ahora se llama Punta Arena, que es donde está el proyecto de los Rainieri. Debo decirte que Corbanito no se lo va a quitar nadie. Nadie. No, Fíjate, yo iba a decir Corbanito. Sí. Y tú- Pero esa es la playa de Punta Arena. para los vanilejos seguirán siguiendo los Corbanitos. Sí, Corbanito, Los sí. Corbanitos donde está Punta Arena. Sí, donde Se está va a Punta hacer Arena, así. sí. Sí. Pero fue muy gratificante ver, ya tiene un año el club, y se hizo un torneo de pesca, lamentablemente las condiciones marítimas no eran las óptimas, había mucha brisa, una brisa muy fuerte. Y eso se sentía en el oleaje. Sí, no, para el asunto, para el torneo, no sí. fue un torneo que digamos exitoso en términos de captura, ni mucho menos, precisamente por eso, pero lo importante de esto es que ya eso es una realidad allí, Claro. ya hay como 3 edificios, creo que tienen como O sea que- 10 o más pisos. Que Punta Arena eso va a ser una realidad. No, O sea es una que- realidad, ya tiene 10, tiene 3 edificios, creo que de 10 pisos cada uno, que creo que están todos vendidos inclusive, Sí. y ahí han abierto varias
varios lotes diferentes y se han estado vendiendo de manera extraordinaria. Además, hay mucha gente que ya quiere construir, Fíjate. pero por una política de la empresa todavía no permiten a nadie levantar porque hay mucha gente que ha comprado terreno para levantar su casa de veraneo y todo esto allí, pero parece que están esperando tener todas las condiciones óptimas porque claro, tiene que tener el servicio eléctrico, el servicio sanitario, aunque todo eso está avanzadísimo. Y un diseño unificado y tiene su sistema para una planta de tratamiento, donde van a ir todas las aguas residuales, todo eso está contemplado. Es un proyecto hermosísimo que de alguna manera esa Punta Arena es arena blanca totalmente, tipo arena Bahía de las Águilas. Y este entorno ahí yo creo que va a despertar y se están haciendo inclusive estudios para todo el sur, según estuve hablando con el presidente de Azonadores, Suárez, y me dice que se han estado levantando estudios por el BID de todas las potencialidades y de las cosas positivas que tiene el sur. Inclusive no se había puesto a Neiva y esa zona, y reclamaron que lo incluyeran. Claro, y tiene zona preciosa. Sí, que tiene algunas cosas muy bonitas. Por ejemplo, su balneario. Sí, y por ejemplo, ahí va a estar cerca también Playa Blanca de Azua, que es una playa preciosísima, pequeña, que está apenas a unos 15 o 20 minutos de ahí, de Punta Arena, cruzando la bahía. Sí, ¿qué le ha faltado? O sea, que nunca ha habido interés de las infraestructuras. Sí. Pero ahora, el proyecto Corbanito, eso podría dar lugar a un despertar. Fíjate, ahora pienso que en Barahona podrían acelerar el paso. Claro, yo digo. En Azua está mirando el potencial que tiene. Te digo que hay un estudio, un estudio del BID que ha sido pagado, que se está haciendo el levantamiento de todo el sur y todas las cosas que tiene y están impresionados de la belleza. Porque va a ser un turismo totalmente distinto. Y una de las ventajas que tiene el sur, en comparación con otras zonas, como la zona norte y la misma zona de Punta Cana, es el hecho del bajo nivel de pluviometría en el año. O sea, prácticamente no llueve y es un sol fortísimo, que es lo que busca el turista regularmente en la zona. Es decir, que yo creo que dentro de unos años, además de que la vista es espectacular, dentro de 2 años nosotros vamos a hablar de ese polo, que ese será uno de los principales polos, indiscutiblemente. Tiene todo el potencial para convertirse en uno de los principales polos turísticos del país. Y cae en un momento interesante porque incluso una institución como el Banco Interamericano de Desarrollo contemplan una cartera de financiamiento para proyectos. Así es, y sobre todo que ya se salió el decreto de la circunvalación de Baní, o sea, que ya va a poner inclusive mucho más cerca la carretera principal de la zona de los Corbanitos, o sea que va a quedar a minutos. Y esto incluso te va a dar lugar a un punto más interesante para ir a la zona. Exactamente. Porque ya el que no va a la ciudad de Baní, al centro de la ciudad, no tendrá que entrar. No tendrá que entrar. Puede seguir esa zona que va a ir por la parte sur y va a salir cerca de Sombrero, por esa zona por allí, y de ahí va a salir en las cercanías de la carretera que comunica a Punta Arena, que serían apenas, 5, 6, 7 kilómetros de distancia. No sé cuánto, pero son pocos, según me estuvieron explicando. Y esto lo que implica es lo que tú decías. Es decir, dentro de poco, hablamos de 5 años, 10 años, quizá mucho menos, tendremos en esta zona de por aquí la puerta de entrada de lo que sería el turismo para la región sur. Azua tiene playas preciosas, está la Caobita también, que es arena blanca, tiene Playa Blanca, tiene Los Negros. Paradójicamente, la playa que más se conoce de Azua es la peor, que es Monterrío. Monterrío es la playa más mala que usted se puede imaginar. La capital, cuando nosotros éramos estudiantes, era Monterrío que se era Monterrío. Sin embargo, mala en el sentido si tú la comparas con otras playas que tiene Azua, ¿no? Porque no ha recibido un tratamiento. Porque es una playa de arena gris, tiene mucho pedregal, pero cuando tú te vas ahí mismo pegada de esa playa, está arena blanca, está las Caobitas, cerca de ahí, a poca distancia, que te va en vehículos, sobre todo las Caobitas, y tú te encuentras con una playa totalmente distinta, una playa paradisíaca, ¿no? Entonces, estas son cosas que van a salir en su momento, cuando ya empiece todo el desarrollo, empiece el boom con todo esto que está pasando
en esta zona. Y por eso te decía que traía a colación de que hemos visto que han estado saliendo en el periódico, creo que en el Listín Diario, unos reportajes sobre la región sur. Sí. Y las cosas que hay en la región sur. Señores, el sur es la región donde están los grandes lagos del país. Sí. Está el lago Enriquillo, Enriquillo, la laguna de Oviedo, la laguna de Oviedo, y la otra, ¿cómo es? Que de agua dulce. La de Cabral. La de Cabral, la laguna de Cabral, que es una de las más grandes de agua dulce, que tenemos. Es decir, que eso también hay que prestarle atención a estas lagunas, porque de alguna manera se están drenando las aguas que la están secando. Es decir, yo fui hace un tiempo allí y había una gran preocupación por la gente que vive de la laguna. Que vean que el descenso del agua, que antes había 9 y 10 metros de profundidad y ahora hay apenas pies, ¿no? Muy pocos. A eso se agrega, además de la sequía. Sí, se suma lo de la sedimentación. Sí, sedimentación y que le están sacando canales de agua muy importantes. Sí. Bueno, pero de todas maneras, creo que... Son riquezas que tiene el sur, que han estado ahí. Que han estado dormitando, porque siempre se hablaba de Pedernales y de Bahía de las Águilas, con mucha razón, una de las playas más hermosas que nosotros tenemos, cerca de 25 kilómetros de playa. Pero se obviaron este tipo de playas tan cerca. Por ejemplo, porque Baní está a 1 hora y 20 minutos. De la capital. De la capital, por carretera buena y playas hermosas. Entonces está también la playa de Salinas, la bahía de Salinas, una playa rica para el buceo deportivo, para la pesca y para los deportes acuáticos y todo esto. Y creo que es un buen momento. Y se podría darse incluso una interrelación entre los empresarios del Distrito Nacional, que han hecho inversiones importantes y que están haciendo, y ahora lo que se va a instalar en Baní. Los nuevos proyectos de Baní. Sí, porque fíjate, tú tienes el Distrito Nacional muy cerca de la capital. No, pero hay un proyecto eólico que ya está prácticamente montado también ahí, en una de las lomas de Baní, porque es una de las zonas cuando se montan allí, porque hay una brisa constante y fuerte. Y ya está montado prácticamente. O sea, no sé qué faltará, creo que faltan algunas turbinas que hay que montarle a estas torres para producir energía eléctrica, pero de seguro que eso va a ser un éxito rotundo. Ya están montados prácticamente. Sí. Hay más de 15 o 20 de estas torres que están montadas allí. Pero bueno, lo importante es que se presentan unas perspectivas para el sur, ciertamente muy estimulantes. Muy halagüeñas, muy halagüeñas, y sobre todo que el presidente lo ha dicho, que el turismo es y lo dijo en el discurso ahora, es la piedra angular de la economía dominicana, o sea, para el desarrollo, para... Rainieri salió contentísimo ahí con esta declaración del presidente, que lo ha dicho siempre, ¿no? Desde que tomó la presidencia de la República ha dicho que el turismo es el motor fundamental de la economía del país. Porque habla como el encadenamiento. Fíjate lo que está ocurriendo. Del turismo, por ejemplo, el último año, te consumió más de 29 mil millones. Así estamos hablando. Y más de 7 mil millones de dólares que dejó para la economía. Es decir, que en este año pasado más de 7 mil millones de dólares. Es decir, que estamos hablando de una industria que es de servicio y que nosotros tenemos un gran potencial todavía en muchísimas áreas que están por explotar, como este caso de la región sur, que a propósito es precisamente Fran Rainieri, que está al frente de Punta Arenas, ahí en Salinas. Nos vamos a una pausa, Héctor. Hay que hablar del discurso del presidente. Antes de hablar del discurso, yo quiero decir algo del Instran, pero nos vamos a la pausa y regresamos. Indiscutiblemente que la noticia es el discurso del presidente, pero yo quería, antes de que empezáramos con el discurso, que vamos a hablar de eso, decir algo del Instran. El Instran emitió una resolución, por decirlo de alguna manera, esta semana. Una nueva resolución, porque va a estar emitiendo resoluciones. Sí, exactamente. En función de algo que
que eso le emitieron ellos para confirmar un asunto que es de ley, ¿no? Sí. O sea, usted no puede andar en la calle con gomas lisas por lo que eso puede provocar, el accidente de incluso tránsito para y el la que va conduciendo seguridad. vehículo y los que van abordando ese vehículo están en línea de peligro. Así mismo es, y Claro. sobre todo cuando se trata de vehículos que sirven para el transporte colectivo o para el transporte de materiales, Imagínese. entiéndase, camiones, volteos, guagua de transporte público, que a veces no hay una supervisión de la institución. Antes era la OTTT, que tenía que supervisar en las condiciones, el freno, en las condiciones de las gomas del vehículo, sobre todo para aquellos que transportan vidas humanas, es decir, que transportan pasajeros de un lugar a otro, y aquí todo el mundo sabe que eso es un relajo. Sí, un relajo. Porque aquí andan unas guaguas que le llaman voladoras. Que se le ven ahí algunas que tú le ves la lona. No, a la goma. que andan como la Honda del Diablo en Sí, la calle y sí. nadie se mete en eso. Sí. Entonces, hay mucha esperanza realmente con el asunto del Instran. Ya había tomado algunas medidas hace un par de semanas atrás, cuando multó a algunos conductores que no observaron la disposición Sí. de que los vehículos pesados tenían que viajar a una velocidad X y tenía que estar, creo que al centro, carril izquierdo, en el carril derecho, en el carril derecho. Nunca ocupar el carril Exactamente. izquierdo. Sí. Y todo el que violentó eso, pues fue sometido. No hemos visto más nada de eso. El problema aquí a veces es que no le damos continuidad a las cosas. Entonces, esa disposición que fue muy bien tomada en su momento y que fue aplaudida por la gente, yo espero que eso se siga tomando. Ahora hay una nueva disposición, Sí. que es la que acabamos de mencionar, que eso realmente evitaría muchos accidentes de tránsito. Gente que anda en camionetas, que montan personas, sobre todo en la parte interior del país y en cualquier lugar, Ahí sin ningún tipo de garantía ni de seguridad para nadie. hay zonas del país, en las provincias, que es un medio de transporte colectivo, una camioneta. O sí, subido atrás todo. Sí. Hemos visto muchos Sí, accidentes sí. penosos Sí, lamentable. de estas camionetas cuando se voltean. Entonces creo que hay que tomarle la palabra al Instran y hay que apoyar al Instran para que pueda hacer su papel. Porque, señores, no podemos seguir con el caos. Aquí estamos hablando de 1.500 y 2.000 muertos todos los años por accidentes de tránsito. Y la mayoría de estos muertos se los aportan los motoristas. Sí. Porque también eso es un sector sin ley, sin orden y sin nada. Aquí los motoristas andan como les da la gana y no pasa nada. Por eso vemos aquí que cuando se hacen las estadísticas todos los años, sobre todo cuando hay día feriado, Son los campeones. El lo supera. 70% de los muertos de los heridos Motocicletas. lo producen de los motoristas. Ahora, ¿cuál es el problema más grave de esto? O sea, lo que esto implica. ¿Para quién? Para la familia de la gente que pierde la vida. A veces el que pierde la vida por un uso temerario de un guía, de un motor o de un vehículo de otro tipo, es el proveedor fundamental de la familia. Entonces esa familia se queda sin proveedor. O una lesión permanente, que esa persona ya no se puede valer por sí mismo y tiene que estar siendo recurrido, entonces se convierte en una carga para la propia familia. Y no se hable de las implicaciones que tiene en términos de salud pública. Sí. Para atender a esos cientos y cientos o miles de pacientes que van todos los años fruto de un choque, de un tipo de accidente de esta naturaleza, y el Estado tiene que invertir millones, cientos de millones de pesos todos los años en atender a esos dominicanos. Creo que es inclusive hasta un ahorro para el país si se aplica una política de prevención. Y lo decía Osiris Mota recientemente, que es el presidente ejecutivo de La aseguradora de Seguros Reservas, que más del 40-70% aquí de los vehículos no andan sin seguros en la calle. Oiga, sin seguro. O sea, no hay garantía para nadie, cuando es un asunto de ley. Y lo ha dicho Osiris Mota varias veces, y lo está hablando el presidente de una de las principales aseguradoras del país. Entonces, yo creo que hay que empezar a ponerle, a agarrar el toro por los cuernos, como decimos. Esto era importante, que el Intran, nosotros decíamos que cuando se comenzaron los cambios, que al Intran era necesario darle su tiempo, porque las informaciones que tenemos es de que efectivamente están trabajando
Y un problema que se ha considerado difícil, que es meter en reglas a los que conducen vehículos de motor en República Dominicana, Henry, parece que ya nosotros llegamos a ese escenario. Bueno. Y de que aquí no habrá vuelta atrás. Porque el hecho de que se estén publicando las resoluciones, la normativa, eso es interesante. Ahí no habrá lugar para que tú digas que tú no sabías nada, que tú no conoces nada, porque se trata de documentos públicos. No, y que de que se emite una resolución ya se entiende de conocimiento público. Usted Cierto. no puede alegar que no lo conocía. Sí. De manera que hay que apoyar estas iniciativas. Por ejemplo, hay vehículos pesados de carga. Lo que pasa es que son los dueños de esos vehículos. Que se le ve la lona al neumático. No, ni que la sueltan en la calle porque usan unos recauchos, las recauchan. Sí, que después lo sueltan. Que lo sueltan en la calle y se convierten hasta en un peligro. Sí. Y entonces el asunto es que no hay sanción. Sí. Porque a veces los dueños de estos vehículos son grandes empresarios, o son funcionarios del gobierno, o son grandes militares que tienen estos vehículos. Entonces nadie se atreve a ponerle la mano. Bueno, por lo menos así era antes, no sé si se Y hay que decir, el seguirá que así. quiera salir, que quiera hacer negocio como un medio de transporte, tiene que hacer una inversión. Porque la seguridad no solo es lo que van abordando el vehículo. Por una situación de este tipo, usted que va conduciendo su vehículo de manera normal, Claro. usted puede ser una de las víctimas. Entonces se ha visto muchísimas veces Sí. que se pasan de una vía a otra, todos van muy tranquilos por su vía, pero Sí. un vehículo de estos no tiene freno, no tiene freno bueno, o no tiene gomas con agarre. Explosionó un Y entonces, neumático, muchas de esas gomas que usan son gomas que vienen ya desechadas no hay un de histórico, otros países, un no hay ningún seguimiento. control de esto. Sí. Entonces yo creo que ya es tiempo. Por eso no es un asunto de tomar resoluciones para los medios de comunicación, sino para que en los hechos esto se pueda ejecutar. Ojalá que esto sea así, pero no quería Lo bueno de esto es, Henry, que nosotros estamos viendo el organismo rector tomando decisiones, que antes cuando estaba la dispersión, se que eran tiraban la pelota uno múltiples con cabezas. otro. Pero nosotros ahora tenemos un organismo, ese es el organismo rector, y creo que ha llegado el momento, que el país va a vivir ese momento de superar muchas de las Bueno, la verdad es que, tenemos. yo no sé si se deja pasar esta oportunidad, Sí, con todas las expectativas que hay con relación, y eso el presidente mismo se ha referido a eso en varias oportunidades, y la intención de poner todas las instituciones, que eran como 12, que trabajaban sobre lo mismo, sobre el tránsito, y crear este instituto para manejar todo lo que tiene que ver con el tránsito. sí. A uno lo llena de esperanza, o lo llenó de Sí, esperanza en sí. ese momento, para que las cosas iban a trabajarse ya debidamente. Ya tiene, ¿cuánto? Más de un año, 2 años tiene ya el Instram, más o menos, y ya como que es tiempo de que empecemos a ver cosas más concretas. Y que estas resoluciones, como digo, son para aplicarse. Sí, pero no es para publicarse nada más. No, claro. Tiene que aplicarse, y hasta que aquí no haya sanción real. O sea, sobre todo cuando una persona viola un semáforo en rojo, que comete o anda de manera temeraria, o anda bajo los efectos del alcohol conduciendo un vehículo, porque un vehículo es un arma mortal. Sí. Se sancione, es decir, que tenga que pagar, porque por donde más duele esto es por la cartera. La cartera. Es por ahí. Y si por ejemplo, las multas se aplican con el rigor que tienen que aplicarse, no es para que se abuse de eso, es para que se aplique con el rigor que la ley demanda. Sí. Usted no tiene nadie que ir a un DGC a comérselo vivo, no, simplemente darle su multa y usted tiene que pagar su multa. Sí. Y si hay que hacer otro tipo de situación, pues entonces ya la ley establece qué más hacer. Pero porque bueno, esto es importante porque fíjate, la ley obliga, el conductor tiene que andar con la matrícula de ese vehículo, tiene que andar con el seguro de ese vehículo. Sí, y la ley ahora, la verdad es que la ley permite a aquellos que no tienen ninguno de esos documentos incautar el vehículo. Sí. Que antes tenía que ser bajo la autorización de un juez, todo esto. Ahora es una normativa. Ahora es una normativa, claro, que la establece la propia ley, ¿no? Y no sé si los reglamentos, porque yo no sé si creo que todavía no han establecido los 43 reglamentos que faltaban. Sí. Pero ya es una normativa y la gente lo sabe, que si tú andas sin seguro, si andas sin la matrícula del carro. Anda ebrio. Aunque no ande ebrio, pero si usted anda sin esos dos documentos, o sea, no hay forma de saber si ese vehículo es suyo,
lo que hace la autoridad es que lo incauta y se lo lleva y usted tiene que después ir a pagar la multa y que son creo que 5,000 y pico de pesos por cada una de las faltas. Eso es un golpe duro al bolsillo. Entonces hay que empezar a hacer eso porque es la única manera que y nosotros apoyar podemos estas recuperar iniciativas, porque es de la única manera que nosotros vamos a lograr organización, eso sí. Así es. Pero Héctor, mira, no sé si nos vamos a la pausa antes de ya empezar en la parte del discurso. Sí, nos piden cambio para pasar al discurso. Sí, vamos a hacer la pausa para entonces irnos con el discurso del presidente, que dentro de las cosas que más se han destacado, claro, para politizar el asunto, porque fue un discurso de más de 2 horas y media, dice que estoy dispuesto a pagar el precio que haga falta por servir a la patria. Usted lo interpreta como usted quiera eso, pero vamos a ver. Ya regresamos. Bueno, Héctor, el discurso del presidente ayer fue un discurso extraordinario, con muchas informaciones importantes, con muchas propuestas que ya van a ser ejecutadas, que la gente estaba esperando, con un aumento salarial, con una disminución de las ganancias de la ARS. Y además, el presidente también hizo una reflexión al final que realmente a mí me gustó mucho la forma en cómo lo hizo, ¿no? Sí, ahora te voy a decir. La gente se ha agarrado ahora de la frase. Yo te voy a hablar. Sí. Te voy a hablar como sienten más de 1 millón de personas que son cabezas de micro, de pequeña empresa también. Mira, sí. Lo que ocurre, ese anuncio que hizo el presidente de la República en su discurso, que es uno de las decisiones que se dieron a conocer, que dio a conocer el jefe del Estado en ese discurso, lo que eso implica, los que tienen microempresas en República Dominicana. Se está hablando del pago del anticipo. Mire, pago de anticipo. El ITEVI, usted sabe que usted vive esa experiencia, la vive, que usted tiene, el ITEVI tiene fecha para pagarse. En la factura que usted hace hoy, usted tiene que pagar esa factura. Aunque no la haya cobrado. El mes próximo. Sí, así es. Entonces, ¿qué le anunció la decisión del gobierno de una modificación de la normativa? Simplificando el proceso. Por ejemplo, empresas que tienen ingresos de hasta 8 millones de pesos anuales, esas empresas no van a tener que hacer un reporte de ITEVI mensual. Sencillamente lleva su contabilidad organizada y ese ITEVI lo va a pagar una vez en el año. O sea, la sumatoria. Eso es complicado para la gente que no está organizado también, ¿eh? No, porque de repente... Recuerda que las facturas son numeradas, ¿eh? No, pero lo que te quiero decir es, eso está bien, pero usted tiene que organizarse. Porque el punto es, por ejemplo, en el ITEVIS, la pequeña empresa simplemente es un agente de retención, porque el socio es el Estado. Entonces, la parte del Estado es ese ITEVIS. Por eso dicen, tanto, yo cobro tanto, más ITEVIS. Ese más ITEVIS, le pertenece al Estado. Y si usted tiene unos gastos mensuales, pues entonces usted puede justificar eso. Pero si usted tiene que pagarlo anual, entonces tendría que justificar también todos esos gastos. No sé. No, pero es más fácil, escúchame, es más fácil. Tendría que estar muy organizado, fíjate, porque después cuando viene a ver tiene que pagar $1 millón de pesos al año. Henry, es más fácil, fíjate, es más fácil. ¿Por qué? ¿Qué se da? Que tú haces una factura, una empresa de estas empresas hacen una factura, y probablemente algunas están cobrando 90 días después, no, 60 días después. La mayoría y más. ¿Y qué ocurre? Tienen esa presión. Después le llega, ¿qué hacer? Tienen que pagar seguridad social. En ocasiones, entonces tienen que pagar ITEVI. ¿Qué pasa? La experiencia es que te cojea. Y eso explica por qué ya estas empresas a los 2 años, o antes de los años, muchas desaparecen. Han desaparecido, claro. Porque no soportan ese régimen. Esta decisión
que ha anunciado el presidente, eso va a tener un impacto. Nosotros estamos hablando que impacta más de 1 millón De pequeñas empresas. de MIPYMES en la República Dominicana. Eso fue una decisión que ha creado múltiples expectativas por la cantidad de gente que involucra y de igual modo porque crea un escenario para que estas empresas puedan desenvolver sus actividades. Sobre todo por el anticipo, porque el anticipo es algo que tú tienes que pagar sin haberlo cobrado. Y en función, porque en función de qué está el anticipo. Bueno, está en función de lo que tú te ganaste el año pasado. Es decir, que si tú el año pasado te ganaste 10 millones de pesos o vendiste 10 millones de pesos, bueno, pues entonces el anticipo del próximo año es en función de esos 10 millones de pesos que tú facturaste. Y de repente ese año te va mal y tú empiezas facturando muy poco, pero como quiera tienes que pagar ese anticipo que te lo dividen en 12 pagos. Si tú tienes que pagar 1 millón de pesos al año, te lo dividen en 12 pagos. Y si tú no cumples, vienen las moras. Y además del anticipo, entonces tienes que pagar los otros impuestos. Sí. De manera que lo que ha planteado, lo que ha decidido el presidente, que se lo ha anunciado al país, esa es algo que estaba reclamando. Es una medida trascendente, que esto va a tener un impacto, fíjate, te va a traer, podría contribuir a crear nuevos empleos, porque la MIPYMES, crear un empleo lo piensan mucho, precisamente por las condiciones que tienen para operar en República Dominicana. Esto es trascendente. Otra medida importante, los bomberos. Usted sabe que de los bomberos siempre hablamos. La gente lo ve en el escenario y lo tiene presente a veces cuando se produce un siniestro. Que están los bomberos ahí arriesgándose, que están los bomberos que pierden, que podrían hasta perder la vida en su trabajo. Esa decisión de revisar para mejorar la condición salarial de los bomberos, eso es muy importante, es una medida muy importante en la República Dominicana. De igual modo, otra decisión que ha llenado de entusiasmo también es la participación del Estado con las empresas para los primeros empleos. O sea, ha anunciado la decisión del gobierno de hacer un aporte. Eso va a comenzar. Para el primer empleo. Para el primer empleo. Mi primer empleo, que fue una campaña que se hizo hace varios años, que se estableció como parte de las promesas de establecer un mecanismo para que los jóvenes pudieran tener su primer empleo, porque el problema era que cuando un joven iba a buscar trabajo en una empresa, le pedían experiencia, y si no le dan empleo, ¿cómo va a adquirir experiencia? Primero permíteme entrar al mercado. Exacto. Y ya una vez ya estoy dentro, y ahí voy a adquirir la experiencia. Esto, que en este caso el Estado acompañe al empresario, a la empresa, para que pueda dar el primer empleo, esto también tiene en la República Dominicana tener un impacto muy, muy importante. Porque las empresas también, como tienen recursos limitados, en ocasiones dicen, bueno, no, es que no puedo hacer estas erogaciones porque yo necesito un empleado o una empleada que me llene estas necesidades. Y no, o sea, yo no puedo hacer concesiones, no tengo esta oportunidad, las condiciones para dar un tratamiento de otra manera. Bueno, pues de ahí la importancia de esta decisión también, del Estado aportar para que ese primer empleo sea una realidad. El discurso, Henry. No, y además te queda algo importante, el aumento a los pensionados y jubilados, que ganan, algunos ganan hasta 2.000 y 3.000 pesos, que se le va a dar un salario mínimo y a los otros el salario mínimo también se le va a aumentar. O sea, hay programado ya un aumento para el salario mínimo. Y lo otro en el sector público, recuerda que siempre ha sido un grito de la población ese salario mínimo en el sector público, 5.000 pesos. Se va a llevar ahora creo que a 10.000. 10.000 pesos. O sea, un incremento del 100%. Que el mismo gobernador del Banco Central en varias oportunidades públicamente ha dicho eso, la necesidad. Eso porque eso es lo que hace que reactiva la economía. No, y que la gente porque si la gente tiene más dinero en la mano, pues demanda más bienes y servicios y la economía se activa también. De esa manera, el que le crean las condiciones para adquirir más bienes y servicios y poder comprar más productos, ese siente el derrame. Lo que ha dicho el gobernador del Banco Central, lo siente. Entonces, de manera que cuando se dan las estadísticas del crecimiento,
pueda decir yo estoy participando, me están llegando los beneficios de ese crecimiento. Pero con un salario muy bajo, la economía crece y esa gran masa de trabajadores y desempleados no tienen las condiciones para comprender cuán importante es cuando una economía crece. Con esta decisión también se crea un escenario interesante para los empleados y empleadas del sector público, que tradicionalmente no se le ha prestado atención. Eso es un problema que ha existido en República Dominicana y siempre pasan los años, han pasado los años y eso ha estado ahí. Pues llegó también el momento de una mirada. Eso fue un punto también trascendente en el discurso. Es un discurso, Henry, que no tiene, como decimos, en todo esto de las decisiones anunciadas y las informaciones de realizaciones, no tiene desperdicios, porque se trata de decisiones que la población las recibe con beneplácito. Sobre todo ha sido un discurso que ha, de alguna manera, dejado desarmado a la oposición. Al punto, no crea. No, fíjate que la oposición salió sí. y tú dirías, bueno, eso es una oposición, como se hace en República Dominicana. La oposición no reconoce un punto. No, pero ese es el gran error de la oposición. No he visto visto el primer opositor. Ese es el gran error de la oposición. Entonces no todo puede ser malo, como no todo puede ser bueno. Sí. Hay puntos de equilibrio. Y yo creo que este discurso que se dieron esta serie de informaciones y de decisiones que tomó el gobierno que benefician a diferentes sectores de la comunidad del dominicano, es lo que entienden mucho entonces que por hacer eso, que es lo que tiene que hacer un presidente, pues ya entienden que eso es un discurso reeleccionista. Y yo creo que no. Yo estoy convencido de que el presidente está muy claro de cuál es su papel y lo está haciendo. El hecho mismo de la frase que le han querido satanizar, de que estoy dispuesto a pagar el precio que haga falta por servir a la patria, no necesariamente quiere decir que el presidente se va a embarcar en un asunto de una modificación de la Constitución de la República para imponer una reelección. No, yo creo que no. Yo creo que hay otros sacrificios que el presidente está diciendo que puede hacer en función de que el país vaya por buen camino, de que el país mejore. No creo lo que han venido diciendo, sobre todo aquellos que ya antes de empezar el discurso del presidente ya tienen la respuesta, sin haber analizado, sin haber dicho, pero como tú decías, el punto es negarlo todo. Eso no. Entonces, Sí. Yo no creo que esa oposición en este momento, donde hay tantos medios de comunicación y donde la gente tiene tanto acceso a la información, porque eso tú lo podías hacer antes, porque la información era vertical, es decir, era de arriba hacia abajo, y tú decías lo que tú querías y los otros no tenían forma de investigar y de averiguar, ya no. Y lo dijo el presidente en el discurso, en un teléfono tú tienes toda la información. Es cierto que hay muchas noticias falsas, y por eso él aclaró con mucha certeza que lo que él iba a decir, él daba fe de todo eso, de las realizaciones. O sea, no era que se estaba inventando nada, ni que era un fake news, ni mucho menos, sino que se estaba dando toda esa información en función de lo que se había hecho. Pero Henry, República Digital, que también lo destacaba, ¿en qué condición está República Dominicana? Lo que significaba, por ejemplo, cosas simples. Pagar una multa, por ejemplo. Sí. Una persona, un conductor, le colocan una multa en una calle o una carretera. Antes tenía que someterse, ir a una fila, Bueno, eso era buscar un turno. La gente no pagaba nada más por eso. Oye, ir a un punto específico, Sí. tenía que ir. Hoy lo puede hacer a través de la red de Internet. Si tienes servicio de Internet, Sí. eso Lo paga puede por ahí hacer mismo. Por ahí mismo. No tiene que desplazarse o gastar No, tiempo. y sobre todo, no solamente que lo paga por ahí mismo, porque lo más importante no es eso. Porque antes tú usabas todo ese proceso, que tú ibas a un juez, tenías que ir a escuchar una charla, a la ME, ir donde un juez, y todo eso, y tú pagabas, y de repente al año tú te dabas cuenta que todavía tu multa estaba en el sistema. Porque debía pasar por un punto específico que tenía la MED para decir, mire, he pagado la multa, tomaba la nota. Pero aún así, a veces no lo subían. Sí, no lo subían. Pero ya no, ya con el sistema ahora, con la tecnología, tú pagas e inmediatamente sale del sistema. Ya se registra. Ya se registra
como pago, o sea, ya no te pueden acusar de eso. Entonces, esto de República Digital, lo que significa para República Dominicana, nos están pidiendo el cambio, vamos a dar cambio para volver con el tema. Bien. Bueno, hablábamos de la República Digital, pero hay un punto también dentro del discurso, porque fue un discurso formidable del presidente. Es verdad que fue extenso, pero fue un discurso donde el pueblo dominicano salió favorecido con todas las medidas que se anunciaron ahí que se iban a tomar. Por ejemplo, uno de los éxitos más extraordinarios que tiene el presidente en su gestión ahora, uno de ellos, aparte de muchos otros, es el 911. El 911. El 911 se ha constituido como un buque insignia del presidente y del gobierno, que ha sido admitido, aceptado y valorado por la población, y todo el mundo quiere que le lleven el sistema a la población. Ya tenemos unas 12 provincias que tienen el sistema. Se anunciaron ahí, el presidente anunció ya varios pueblos que también en este año van a tener el sistema, y lo que no estén en este año 2019, que para el 2020 serán tomados en cuenta, que son Higüey y otras zonas de la zona este. Lo que quiere decir, y esto constituyó un aplauso extraordinario, porque la verdad es que esto funciona. No, fíjate que el 911 en la visión de la gente, cuando se hizo el anuncio que iba a arrancar el 911, que comenzó en el Distrito Nacional. Sí. Luego se extendió a Santiago, y de Santiago, ya ustedes saben, se fue provincia Monseñor Noel, después provincia Peravia está también. Peravia, provincia Azua, en el caso de la Romana, San Pedro de Macorís. En esto se planteaba de la importancia, un peligro que podría superarse por la intervención de los organismos a tiempo, a través del 911, pero también ha contribuido a un impacto sobre la delincuencia, porque ya las cámaras han permitido localizar personas que han entrado en conflicto con la ley, que han cometido hechos graves, o personas que están en peligro de algo que puede ocurrir, lo advierten, llaman al 911. No, y ahora él habló del botón de pánico, también el presidente, que se va a establecer en la zona donde hay, que se ha estudiado ya, donde hay más riesgo, donde ocurren más de este tipo de asaltos y cosas de estas, que presionando un botón, inmediatamente se van a activar en la zona los mecanismos de seguridad y de asistencia. Es decir, que es también algo novedoso que se ha venido hablando. Creo que José Lalú ha hablado mucho de esto, del botón de pánico, pero esto es algo que en otros países lo tienen establecido con un mecanismo de asistencia rápida. Y aquí ya estamos hablando de ese botón de pánico para la gente que está en una situación de peligro, en una zona donde regularmente, porque no va a estar en todo el país, sino en zonas específicas donde se cometen mucho este tipo de asaltos. Otro caso, una persona que estaba en una condición de salud inesperada, a través del 911 ha logrado una asistencia que le ha permitido colocarse en manos de un especialista, o de igual modo, o estabilizar la persona, que esto también es un aporte del 911 que lo vive la sociedad, la parte de la sociedad que tiene hoy 911. Es cierto, es de una gran decisión. Y este proyecto se visualice para que sea nacional, ciertamente que... No, ya el presidente lo dijo, o sea, van a entrar unas 6 o 7 provincias, creo que mencionó, para este 2019, y las que falten serán incorporadas en el 2020. Y habló también de la cantidad de niños que están recibiendo
la tanda extendida, la cantidad, más de un millón. La tanda extendida hoy cubre una población de más de 1.4 millones. Más de 1.4 millones, sí. Y que la idea es que todos los estudiantes puedan pasar a la tanda universal, extendida. Eso lo ha dicho el presidente, sí. Y siempre ha sido coherente con, sí. Esto también. Lo ha dicho desde un principio que ese, sí. Es su objetivo. Y lo ha reiterado, modalidad que, sí. Sea universal en la República Dominicana. Y esto es una gran ayuda para la familia y por eso el sector privado de este tipo de escuelas se ha visto disminuido porque la, sí. Gente ha empezado a sacar a sus niños de esas escuelas y traerlos porque aquí le dan desayuno y gratis, ¿no? Por las condiciones. Mira, ya antes de irnos, Héctor, hay 9 puntos de reflexión que los recogieron algunos de los diarios. Sí. Que fue esa reflexión interesante y que de alguna manera describe la personalidad del presidente, que a mí me encantó. Fuera de todo lo otro demás, la parte del discurso político, la parte del discurso de las obras, de la gestión, de la rendición de cuentas, pero esta parte que venía ya más vinculada al ser humano que soy, en este caso el presidente, decía, pero más allá de las innovaciones digitales, el alma de una nación sigue estando principalmente en la cultura y las artes. Dijo también, deja ver, aquí está, ese fue el número 1, dijo el número 2, dijo, la gente en el celular tiene las noticias, no sabe, sí. Qué es verdad y qué es mentira. Ningún proyecto de nación que haya perdurado se construyó en una sola hora, ninguno. Ningún plan de desarrollo se ha implementado sin el esfuerzo y ninguna estrategia del país ha sido diseñada por un hombre solo, y ningún sueño se ha hecho realidad sin sudor y sin sacrificio. Además, sí. Dijo, allí nos van a encontrar siempre donde se construye el bien común, donde se suma y se multiplica, donde se une y se avanza. Y dijo también, no me busquen en el chisme del día, en la crítica estéril, en la división, ni en la demagogia. Búsquenme siempre en la carrera de fondo, la que muchas veces no obtienen vacaciones ni titulares en la prensa, pero es la más necesaria. Ustedes ya me conocen, no vengo a traerles trucos de magia, planes faraónicos ni palabras grandilocuentes. Soy un hombre sencillo que ama su trabajo y a su país, nada más. No creo que todo sea perfecto, no creo que todo esté resuelto, no vivo en una fantasía, pueden estar seguros de eso. Cambiemos el sálvese quien pueda por el juntos podemos, el egoísmo por la solidaridad, la prisa por la comprensión, el cinismo por la esperanza. Es decir, eso fueron como 9 frases, sí. Que fueron emblemáticas, ¿no?, del presidente y que lo retratan la sensibilidad del ser humano que tiene el presidente de la República, y por eso esa visita sorpresa son tan importantes para él, ese contacto directo con la gente, esa forma de ir a hablar, sentir el calor humano y sobre todo darle respuesta a una gente que de otra manera nunca lo hubieran tenido. Y eso ha permitido que miles y miles de dominicanos hoy puedan tener un mejor nivel de vida y tengan inclusive... Y el surgimiento de más de 1.800 nuevos puestos de trabajo, así es. Y sobre todo que ahí no se regala nada, simplemente se le dan las oportunidades para que la gente pueda poner en práctica su sueño y hacerlo realidad. Qué bueno. Ese fue un gran discurso. Sí, sin lugar a duda, el tiempo, nos indican. Fue un gran discurso. La oposición siempre viene con el mismo tema de que no... Pero esa es parte de su trabajo. Y hay que ver lo que eso es posible en una sociedad democrática. Así es. Sí, señores, nos vemos el próximo jueves. Sí. Nuestro Pedro Cava no puede estar con nosotros hoy. Esperamos que esté el próximo jueves con nosotros. Hasta la próxima.